Hola, soy Laura, soy profesora de yoga en Sport y Dansa. Hoy os voy a hacer una clase de gimnasia de mantenimiento. Espero que os guste muchísimo, que tengáis muchísimas ganas, muchísima fuerza y nos preparamos ya para la sesión de gimnasia de mantenimiento de hoy. Como veis, solamente necesitas ropa cómoda, una silla y una colchoneta. Vamos a ir empezando. Nos sentamos con la espalda recta. Recuerda, si te duele un poquito la espalda, puedes colocar un cojín entre tu espalda y el respaldo, así estáis un poquito más cómodos. Nos sentamos con los pies bien pegados en el suelo, espalda recta, hombros relajados. Y ahora desde aquí inhalamos, miramos al techo. Exhalamos, acercamos barbilla hacia esternón, poco a poco y sin forzar. Inhalamos, respiras por la nariz, exhalamos, sueltas el aire por la boca. Inhalamos, exhalamos, un poquito más, inhalamos, exhalamos y vamos a por la última, inhalamos, exhalamos. Muy bien, ahora poco a poco, desde aquí quiero que dejes caer la cabeza de lado. Oreja derecha, busca tu hombro derecho. Recuerda no forzar ni rebotar. Cambiamos, vamos a por el otro lado. Oreja izquierda se acercará hacia tu hombro izquierdo. Recuerda que es la oreja la que busca el hombro, no el hombro la oreja. E intenta siempre relajar los hombros. Arriba lento, muy bien. Y ahora inhala, sube brazos al techo, estírame brazos y espalda, como si con tus manos quisieras llegar a tocar el techo. Exhala, 1, inhala, estírate bien. Exhala, 2, inhalamos. Exhalamos, 3, venga, te quedan 2, inhalamos. Exhalamos, 4, ya por la última, inhalamos. Exhalamos, 5. Muy bien, ahora quiero que descanséis manos sobre vuestros hombros. Y desde aquí vamos a llevar los hombros en rotación hacia adelante y hacia abajo. Recuerda seguir con tu espalda bien recta. Venga, calentamos un poquito los hombros. Es importante calentar bien todo tu cuerpo. Al contrario, llevamos hombros en rotación hacia atrás y hacia abajo. Seguimos con la espalda recta. Muy bien, siente cómo se unen las paletillas, las escápulas en tu espalda. Empezamos a abrir un poquito el pecho. Muy bien, descansa. Sigue cogiendo aire por la nariz y soltando el aire por la boca. Ahora desde aquí quiero que coloques los brazos flexionados a la altura del pecho. Fíjate que aquí mi espalda no toca el respaldo, sigo con espalda recta. Inhala y al exhalar nos giramos a la derecha al mismo tiempo que abrimos los brazos en cruz. 1. Inhalamos, mira adelante. Exhala, cambia de lado. 2. Inhala, exhala. 3. Inhala, trabaja un poquito tu cintura, exhala 4, 4 más, inhala, exhala 1, inhala, exhala 2, inhala, exhala 3, a por la última, inhalamos, exhalamos 4. Muy bien, ahora pasa a colocar las manos detrás de la cabeza, abriendo el pecho y llevando tus codos un poquito hacia atrás. Inhala, llena pulmones, coge el aire por la nariz y al exhalar vamos a hacer como un suave abdominal, acercando ombligo hacia tu columna cuando sueltes el aire. 1. Inhala, cogemos aire por la nariz. Exhala, cogemos el aire por la boca. Acerca columna, recuerda, hacia tu respaldo. 2. Inhalamos, exhalamos. 3. Inhala, espalda recta. Exhala, columna redondita, mira hacia tu ombligo. 4. 4 más. Inhalamos, exhalamos. 1. Activa tu abdomen. Inhala, exhala. 2.
inhala. Exhala 3, a por la última. Inhalamos, exhalamos 4 y descansamos. Respira de nuevo, recupera tu respiración y calentamos un poquito las muñecas. Quiero que enlaces los dedos de las manos y con la espalda recta, como siempre, hacemos círculos hacia adelante. Muy bien. Sigue un poquito más. Importante que trabajes todo tu cuerpo. Y al contrario, ahora los círculos hacia atrás, hacia ti. Con cuidado paramos el movimiento y ahora quédate con el brazo derecho estirado. Fíjate, tengo una línea recta desde mi hombro hasta mi muñeca y con la mano contraria busco los dedos de la mano derecha y me los acerco hacia mí, sin forzar. Si sientes molestia, tensión o dolor, para y descansa. Quédate un poquito aquí, respira. Y la misma mano, pero fíjate que ahora los dedos apuntan hacia el suelo. Y de nuevo, sin forzar, empuja poco a poco la mano hacia ti. Muy bien, cambiamos de brazo. Estírame el brazo izquierdo y con la mano derecha lleva los deditos hacia ti. Sigue relajando hombros. Muy bien, y solo te queda ya llevar los dedos apuntando hacia el suelo. Muy bien, relajamos un poquito nuestras muñecas y de nuevo manos detrás de la cabeza. Ahora, inhala, esta va a ser tu posición inicial y al exhalar inclínate hacia la derecha, como si quisieras llegar a tocar la pata de la silla. 1. Inhalamos, regresamos al centro. Exhalamos. 2. Siente cómo estiras todo tu costado, desde tu cadera hasta tu axila. Inhalamos, exhalamos. 3. Inhalamos, exhalamos. 4. 4 más. Inhala, exhala. 1. Inhala, coge aire por la nariz. Exhala, suéltalo por la boca. 2. Un poquito más. 3. Y vamos a por la última. 4. Muy bien, descansamos. Manos sobre muslos. Vamos a por los tobillos. Eleva talones del suelo. 1. Y vuélvelos a descansar. Arriba. 2. Inhala. Exhala arriba. 3. Un poquito más. 4. Sigue. 5. Un poquito más rápido. 6. Sigue. 7. Hasta 10. Venga. 8 y 9, última, 10. Descansa. Respira de nuevo. Recuperamos respiración y ahora quiero que estires solamente la pierna derecha. Fijaros que apoyo el talón derecho, deditos apuntan hacia el techo. Brazos en cruz. Inhala y al exhalar manos buscan pie. Si no llego al pie, me quedo en la rodilla, espinilla, hasta donde puedas. Arriba, inhala, exhala, busca el pie. 2. Inhalamos, con cuidado, exhalamos. 3. Inhala, exhala, 4. 4 más. Inhala, exhala, 1. Venga, estírate bien. Inhala, exhala, 2. Inhala. Exhala 3, última y me quedo. Inhala, exhala 4, quédate. Sientes el estiramiento en tu gemelo al mismo tiempo que estiramos también nuestra espalda. Relájame los hombros, evitamos que hombros se peguen a orejas. Arriba lento, para subir puedes subir con tu columna redondita, recupera tu espalda y cambiamos. Ahora pasamos a estirar pierna izquierda, brazos en cruz. Alarga los brazos hacia las paredes laterales. Inhala, exhala, busca el pie. 1 o hasta donde llegues. Inhala, exhala 2. Inhala, exhala
3, venga, hay que estirarse, inhala, exhala, 4, 4 más, inhala, exhala, 5, cada vez te estiras un poquito más, inhala, exhala, inhala, exhala y vamos a por la última y nos quedamos, inhala, exhala, quédate, respira. Intenta relajar la cabeza, no tengas el cuello en tensión. Arriba lento, columna redondita, muy bien. Y vamos a trabajar de nuevo un poquito coordinación. Ahora trabajaremos al mismo tiempo brazos y piernas. Va a ser muy fácil, no te preocupes. Lo voy a hacer despacito. Inhala y al exhalar, fíjate, estírame lateralmente la pierna derecha, al mismo tiempo que colocas los brazos en forma de L. 1, descansa, regresa a tu posición inicial. Inhala y al exhalar cambia de pierna. 2, inhalamos, exhalamos, espalda recta. 3, inhala, exhala. 4, mira adelante, 4 más, inhala. Exhala, 1, inhala, exhala, 2, inhala, brazos en forma de L, exhala, 3, última, inhala, exhala, 4 y de nuevo descansamos. Muy bien, sigue inhalando profundo por la nariz y soltando el aire por la boca. Seguimos, vamos a estirar ahora nuestro glúteo. Empezaremos con un estiramiento muy básico, muy fácil, y luego profundizaremos. Ahora tus dos manos buscan tu rodilla derecha y la subimos hacia nuestro pecho. Relájame hombros, quédate aquí. Muy bien, un poquito más, respira. Y ahora puedes quedarte como estás o descansar, ¿veis? Pierna derecha encima de la izquierda y con mucho cuidado bajas un poquito tu tronco hacia el suelo. Si ves que es demasiado intenso para ti, quédate con el primero, quédate con este. Como siempre os voy a decir varias opciones y cada persona elige su opción. Esta clase es para todos. Cabeza relajada. Seguimos estirando nuestro glúteo. Arriba lento, con cuidado y cambiamos. Ahora tus dos manos buscan rodilla izquierda y arriba. Muy bien, un poquito más. Y ahora me quedo como estoy o igual que antes, profundizo. Descanso mi pierna izquierda sobre la derecha y con mucho cuidado bajo despacio mi tronco hacia el suelo, como si quisieras con tus manos llegar a tocar el suelo o hasta donde puedas. Arriba lento, muy bien, y te recuperas. Bien, pasamos ahora por las torsiones, vamos a hacerlas muy fáciles. Ahora desde aquí crúzame pierna derecha encima de la izquierda. Y desde aquí, fíjate, mano izquierda busca rodilla derecha. Y te vas a girar hacia la pared lateral o, si tu espalda no te duele, si tu cuerpo te lo permite, intenta mirar hacia atrás. Mucho cuidado, si alguien tiene hernias en la espalda, se quedará mirando pared lateral. No profundices las torsiones porque te puedes hacer daño. Respira. Espalda recta, no quiero veros con la espalda curvada, sigue creciendo. Descansamos y cambiamos de lado. Ahora cruza pierna izquierda por encima de la derecha. Brazo derecho, mano derecha busca rodilla izquierda y de nuevo vas entrando en torsión. Respira. Como siempre digo en mis
clases debes de escuchar a tu cuerpo. Si tu cuerpo te pide descanso, paras y te recuperas. Nunca hay que forzar. Con mucho cuidado, vamos deshaciendo la torsión. Y ahora, manos en la silla. Trabajaremos piernas y un poquito abdominal. Inhala y al exhalar cada vez sube una rodilla hacia tu cuerpo. 1. Cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la boca cuando suba la rodilla. 2. Sigue. 3. Inhala, exhala. 4. Venga, 4 más. 1. Venga, cada vez sube un poquito más la rodilla, que tú puedes. 2. Sigue. 3. Última. 4. Puedes repetirlo o complicarlo un poquito más. Ahora toca subir las 2 rodillas a la vez. 1. Si es muy intenso para ti, hazlo como antes. 2. Primero una rodilla y luego la otra. 3. Venga, activa bien tu abdomen. 4. Trabaja también tus cuádriceps. Arriba. 5. Sigue. 6. Sigue. 7. Vamos a por la última. 8. Y quédate. 1. 2. Espalda recta. 3. Venga que puedes. 4. 5. Arriba. 6. 7. Y descansamos. Muy bien. 8. Separa un poquito ahora tus piernas. Brazos en cruz. Relaja los hombros. Inhala y al exhalar, mano derecha busca tu pie izquierdo o hasta donde llegues. Si no llegas al pie, rodilla o espinilla. Cabeza relajada y fijaros que el brazo de arriba también lo estiro. 1. Repetimos al mismo lado. Inhala, exhala. 2. Sigue. Inhala, exhala. 3. Inhala, exhala. 4. Cambiamos de lado. Inhala, exhala. Fíjate, mano izquierda, busca ahora tu pierna derecha. 1. Inhalamos, exhalamos. 2. Cabeza relajada, si no luego te duele tu cuello. Inhala, exhala. 3. A por la última. Inhalamos, exhalamos. 4. Y descansa. Vuelve a coger aire por la nariz y a soltarlo suave por la boca. Muy bien, y toca ya ponerse de pie. Vamos de pie. Seguimos con la silla. Hoy la clase de gimnasia de mantenimiento es con silla. Vamos a empezar trabajando de nuevo un poquito los tobillos y vamos a añadir unos equilibrios. Los equilibrios también se trabajan, así que vamos a por ellos. Primero vamos a hacerlo fácil. Coloca manos en la silla, inhala y al exhalar eleva los talones. 1. Descansa. Inhala, exhala arriba. 2. Sigue. 3. Venga arriba esos talones. 4. 4 más. 1. Inhala, exhala. 2. Inhala, exhala. 3. Última y me quedo. Inhala, exhala. 4. Quédate. Lo complicamos. Si puedes, suelta las manos de la silla, busca tu punto fijo y mantenemos equilibrio y concentración. Siente tus piernas y tu abdomen activos. Evita que hombros se peguen a orejas. Y descansamos. Bien, ahora voy a colocarme de lado, así lo vais a ver un poquito mejor. Seguimos con la silla. Ahora, desde aquí, fijaros, voy a hacerlo despacio para que lo podáis hacer bien. Mira adelante, inhala y al exhalar, estírame brazo derecho delante y ¿veis? Sube un poquito, no demasiado, pierna izquierda atrás. 1. Vuelve a tu posición inicial. Cambiamos, inhala y al exhalar, estírame brazo izquierdo y sube pierna derecha. 2. Inhalamos, exhalamos, vamos cambiando. 3. Inhalamos,
exhalamos, 4. Fíjate que cuando estires un brazo debes de elevar la pierna contraria. Inhalamos, exhalamos, inhala, exhala. Y las dos últimas, inhala, exhala. Vamos a por la última y nos quedamos. Inhala, exhala, quédate. Y ahora, si puedes, suelta los dos brazos. Descansa, cambiamos de lado. Sube ahora, pierna izquierda, brazo derecho. De momento me quedo aquí, quédate. Intenta que la cadera esté cerrada, la cadera no se abre, cadera cerrada. Y ahora con mucho cuidado, si puedes, si no te quedas como estás, vamos a soltar brazo izquierdo. Venga, trabaja tu equilibrio. Busca tu punto fijo. No mires delante si no te duele tu cuello. Mira hacia el suelo. Descansamos y estiramos espalda. Siempre que hacemos lanzamientos de pierna atrás es normal que te duela un poquito la lumbar. Vamos a relajarla. Lleva la silla un pelín hacia adelante, tú te vas hacia atrás. Manos de nuevo en la silla y quiero ver las espaldas bien estiraditas. Venga, recupérate. Arriba lento con cuidado, muy bien. Y de nuevo, colocamos la silla delante de nosotros. Si la habías colocado como yo, vuelve otra vez a colocarla como antes. Y ahora desde aquí, inhala y al exhalar, eleva pierna derecha, lateral, 1. Sigue, 2. Sigue, 3. Venga, trabaja tus piernas, 4. 4 más, 1. Sigue. 2, quédate sobre tu eje, no te vayas de lado. 3, última, 4, me quedo. 1, 2, 3, espalda recta. 4, 5, 6, 7, 8, no hemos terminado. Estírame el empeine, circulitos. 1, 2, 3, 4, al contrario. 4, 3, 2, 1, muy bien. Recupérate, mueve un poquito tus piernas si es necesario y cambiamos, vamos hacia el otro lado. Inhala y al exhalar, arriba, pierna izquierda. 1, fíjate que salga lateral. 2, sigo. 3, 4, 4 más. 1, sigue. 2, 3, última, 4 y me quedo. 1, espalda recta. 2, 3, mira adelante. 4, 5, 6, 7, 8. Venga, estira el empeine. No hemos terminado, circulitos. 1, 2, 3, 4, al contrario. 4, venga, lo tenemos. 3, queda poquito. 2, 1 y descansa. Mueve tus piernas, recupérate y seguimos un poquito más. Venga, ¿cómo estáis? Venga, coge fuerzas, queda poco ya. Sepárame las piernas y coloca los pies más o menos en diagonal. Seguimos con el trabajo ahora de piernas y glúteo. Inhala y al exhalar flexiona tus piernas. 1, intenta que los talones no se despeguen del suelo. Sigue. 2, baja con tu espalda recta. 3, inhala, exhala. 4, 4 más y bajamos. 1, talones en el suelo. 2, sigue. 3, última, me quedo. 4, quédate. 1, mira adelante. 2, 3, que no se te vaya la pelvis atrás. 4, 5, 6, 7, 8, no hemos terminado. Subo un poquito, bajo un poquito. 1, pequeños rebotes. 2, venga ese trabajo de piernas y glúteo. 3, 4, 4 más. 1, lo tienes. 2, sigue. 3, 4, no hemos terminado. Eleva talón. 1, ahora el pie izquierdo. 2,
Sigo. 3. Venga. 4. 4 más. 1. Y 2. Y 3. Última. 4. Bien, ahora sí. Junta las piernas. Relaja, recupérate un poquito. Muy bien. Y ahora colocas la silla mirando hacia ti y vamos a hacer una plancha. Bien. Te arrodillas delante de la silla y apoyamos los codos, ¿veis? En la silla, en el asiento. Y ahora, con mucho cuidado, estírame pierna derecha y al mismo tiempo estírame la pierna izquierda. Intenta que tu abdomen no se relaje, manténlo activo. Quédate. 1, 2, venga, activa piernas, brazos y abdomen. 3, 4, quédate. 5, 6, un poquito más. 7, 8, 9, 10, rodillas al suelo, acerca con cuidado glúteo hacia los talones y estira aquí tu espalda, descansa. Arriba lento, muy bien, te colocas ahora, ¿veis? Tengo la silla detrás, me coloco ahora delante de la silla, me siento y ahora es que me coloco de lado, así vais a ver mejor el ejercicio. Trabajaremos un poquito los brazos, así hoy trabajamos todo el cuerpo. Como digo en mis clases, quiero que trabajes siempre todo tu cuerpo. Ahora, despegamos el glúteo del asiento, ¿veis? Piernas bien activas. Y ahora inhala y al exhalar flexiona un poquito los brazos. 1, venga, trabaja tus tríceps, baja. 2, inhala, exhala. 3, inhala, exhala. 4, 4 más y 1, inhala, exhala. 2, inhala, exhala. 3, última, inhala, exhala. 4. Te sientas en la silla, te recuperas. Muy bien, arriba de pie. Venga, últimos estiramientos y os dejo descansar. Lo tenemos ya. Voy a colocarme aquí porque creo que lo vais a ver mejor. Bien, vamos a estirar. Ahora, desde aquí, adelántame la pierna derecha un paso y flexiónala. Fijaros en la pierna de atrás, la tengo estirada y los dos pies apuntan hacia adelante. Quiero que sientas el estiramiento en el gemelo de la pierna de atrás. Quédate ahí. Bien, cambiamos. Ahora adelántame la pierna izquierda un paso, flexiónala. Y de nuevo estiramos el gemelo de la pierna de atrás. Muy bien, pies juntitos. Utiliza la silla para no perder el equilibrio. Mano derecha, busca empeine derecho. Acercamos talón al glúteo. Si quieres además trabajar el equilibrio, suelta brazo izquierdo. Si es muy difícil para ti, busca la silla y te ayudas de la silla. Lo importante aquí es que estiréis bien el cuádriceps. Cambiamos. Buscamos ahora con la mano izquierda el empeine izquierdo acercando talón al glúteo. Te puedes quedar aquí o igual que antes, trabaja también tu equilibrio y suelta el brazo derecho. Mira adelante. Descansamos, volvemos a estirar la espalda, nos vamos hacia atrás. Estira espalda, cabeza relajada. Venga, esas espaldas bien estiraditas. Muy bien, subimos poco a poco. Perfecto, ahora desde aquí subes brazo derecho,
Mano derecha busca oreja izquierda, deja que la cabeza caiga de lado, sin forzar ni rebotar. Cambiamos, sube brazo izquierdo, mano izquierda busca oreja derecha, deja que tu cabeza caiga de lado. Y ahora subimos los dos brazos, inhalamos y al exhalar, manos detrás. ¿Veis? En la cabeza o en la coronilla y con mucho cuidado acercamos barbilla hacia esternón. Quédate con la espalda recta, no te vayas hacia adelante. Arriba lento, 3 últimas respiraciones y terminamos. Inhala, coge aire por la nariz, exhala, suéltalo por la boca. 1, inhalamos, exhalamos. 2, venga la última, inhalamos, exhalamos. 3, sí, perfecto. Esto ha sido la clase de hoy de gimnasia de mantenimiento. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.